Pues muy buenos días, seguimos en este análisis informativo, en este paréntesis informativo analizando el pleno ordinario del mes de julio, último pleno del curso político en Palma del Río de este año 2025, ya volveremos en septiembre. Y hoy pues tenemos aquí a Curro, al viceportavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. En primer lugar, porque hombre, quiero que me hagas un pequeño resumen un poco de las sensaciones del último pleno. Y también ahora después entraremos en lo que fue el Pleno Ciudadano y también en lo que fueron las mociones presentadas, que fueron dos del Partido Popular, una del Partido Socialista y otra del Grupo de Izquierda Unida. Entonces, bueno, en primer lugar, un pequeño resumen de lo que fue ese pleno de ayer tarde. Bueno, en principio, buenos días y encantado de estar nuevamente aquí en esta casa. Bueno, yo creo que fue un pleno bastante de los que podríamos llamar plenos normalitos, ¿no? Es decir, con un debate político yo creo que interesante. Fueron varias materias, fundamentalmente en el tema de proposiciones, varias materias que tuvieron un debate, yo creo que sostenido, no crispado y desde luego en algunos aspectos hasta de consenso, con matices, pero de consenso. Y yo creo que fue un pleno también en el tiempo bastante moderado en cuanto a su extensión. Por lo tanto, yo creo que hay que decir que fue un pleno de los normales, ¿no? Un pleno bien desarrollado y bien tratado por el conjunto de los concejales y concejalas que nos sentamos allí. Sí, quizás, más que anécdota, yo sí resaltar algo que puede llamar la atención, ¿no? Y es cómo el propio Partido Popular empieza a quitarse la máscara o empieza a dar verdaderamente la cara, aunque lo viene haciendo desde que empieza a gobernar, pero cada vez ha ido subiendo el tono. Y ayer le tocó a la señora Canovaca, ¿no? Que hizo de portavoz en varios temas en el Pleno. Y la señora Canovaca, que ya sabíamos que es muy de derecha, pues efectivamente ha demostrado lo de derecha que es, ¿no? Es decir, con un discurso que cualquiera que no supiese que representa al Partido Popular, pues cualquiera podría pensar que es la representante de la extrema derecha en el Ayuntamiento de Palma del Río. Sí que representa a Vox. Es decir, fue un discurso absolutamente, ahora después entraremos a lo mejor en matizar algunas de las cuestiones que la señora Canovaca planteó, pero al fin y al cabo Canovaca es la portavoz del Partido Popular y al fin y al cabo esa actitud de derecha y ese discurso reaccionario, más de derecha incluso, reaccionario que tiene Canovaca en algunos aspectos allá en el Pleno, pues es un poco el discurso del Partido Popular en el ámbito nacional, ¿no? Van vendiendo por ahí que son moderados y moderados, bueno, no sé dónde queda lo de moderados. Y esa radicalidad en el discurso por parte del Partido Popular en el ámbito nacional, pues efectivamente los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Palma del Río, que son unos alumnos muy disciplinados, ¿verdad? Pues asumen perfectamente ese rol y se quitan la careta y aparecen efectivamente con ese discurso y ese comportamiento de derechas que nos están demostrando ahora mismo. Llegará o se aproximarán las elecciones municipales, llegará la precampaña electoral y a partir de ahí se pondrán el bozal para no enseñar los colmillos y se pondrán guante blanco para no mostrar las garras. Eso es la verdad de lo que ocurre en política, eso es la verdad que ocurre con la derecha y con la extrema derecha, porque al fin y al cabo hoy Palma del Río, el Partido Popular representa, por una parte, hay momentos que representa perfectamente a la extrema derecha y a la derecha, no desde luego la derecha moderada, sino la derecha pura y dura. Y bueno, pues eso efectivamente es lo que después veremos cómo se produce ese cambio en plena campaña electoral. Lo lamentable es que los ciudadanos no sean capaces de percibir eso, que sería lo importante, percibir lo que realmente son y lo que aparentan en momentos concretos no tienen nada que ver con la realidad de lo que después nos van a demostrar conforme vayan tomando confianza. Bueno, también antes de entrar en el tema de las mociones y antes de entrar en el Pleno Ciudadano, que hay para hablar, se presentaron modificaciones de crédito, dos de ellas, una por la regularización del tema con la empresa Ineprode, otra con participación ciudadana para solventar esa deuda generada, pero después también fondos de contingencia. Creo que de la que más tenemos que hablar es de los fondos de contingencia precisamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué podemos sacar en claro de esa modificación de crédito? Bueno, en claro, desde luego, lo que queda claro es que vulneran, por lo menos para nosotros, que vulneran conscientemente, vulneran la ley de estabilidad presupuestaria, ¿no? Aunque hay un informe de intervención que dice que le da el visto bueno, pero la ley dice que el fondo de contingencia
no se puede usar para cuestiones que están previstas. Y yo ayer le demostré al Partido Popular y le demostré a la señora Cano Vaca que lamentablemente un debate que siempre hemos tenido con Trujillo, un debate que más le correspondía a Trujillo que a la señora Cano Vaca no se enteraba o no quería enterarse. Pero le demostré con un documento de ellos mismos. Ellos mismos presentan un documento cuando se debaten los presupuestos, un documento donde plantean que usarán el fondo de contingencia para una cuestión concreta, que era precisamente la previsible subida del 0,5%, que en otras ocasiones ya ha venido también a distintos plenos, porque es un acuerdo que el gobierno tiene con los sindicatos allá por el año 2022, y esas subidas que se producen con carácter retroactivo han venido ya en varias ocasiones y hemos tenido este mismo debate. Se lo digo con el documento en la mano, es decir, hay un documento que Intervención no haya querido entrar en el documento, bueno, pero hay una voluntad manifiesta a través de ese documento oficial del Partido Popular, que lo hace oficial porque lo presenta en la cartera electrónica en el debate de los presupuestos, donde dice: usaremos el fondo de contingencia para esa previsible subida que se va a producir del 0,5. Por lo tanto, ustedes manifiestamente están vulnerando lo que dice la ley, porque la ley dice que no puede ser para cuestiones que estén previstas. Es verdad que en el presupuesto como tal, es decir, no hay ninguna partida, ningún capítulo que especifique que ese dinero está ahí. Claro, porque si estuviese, no hubiese hecho falta la modificación de crédito. Por lo tanto, Intervención lo único que dice, bueno, pues me la cojo con papel de fumar, y como no está previsto, pues digo que vale. Pero si usted entra, si un jurista coge ese documento y lo analiza y quiere realmente hacer una concreción exacta de lo que viene a decir ese documento, pues mire usted, yo creo que la conclusión es que el gobierno del Partido Popular vulnera la ley de estabilidad presupuestaria, que dice que no se puede utilizar el fondo de contingencia para cuestiones que estaban previstas. Si alguien tiene duda, porque el Partido Popular, el grupo del Partido Popular en el ayuntamiento, no tiene duda de que lo tenía previsto, porque la propia Cano Vaca reconoce que efectivamente estaba previsto. Por lo tanto, si estaba previsto y la ley dice que no debe estar previsto, estáis cometiendo fraude de ley. Estáis cometiendo fraude de ley. Pero bueno, yo lo calificaba de políticas chapuceras, pero además de políticas chapuceras, políticas cutres. Porque claro, si usted está viendo que la inmensa mayoría o casi la totalidad de los ayuntamientos de este país, porque esto está acordado desde el año 2022, ya lo llevan previsto en el presupuesto, en el capítulo 1, y le puse varios ejemplos. Ayuntamiento de Sevilla, Ayuntamiento de Córdoba, gobernados por el Partido Popular, llevan esa previsión en el capítulo 1 y no tienen que hacer uso del fondo de contingencia. Pero lo más grave de todo es que hay un concejal del equipo de gobierno del Partido Popular en Palma del Río, que forma parte del equipo de gobierno de Diputación Provincial, y en Diputación Provincial lleva en el capítulo 1, lleva la previsión de esa subida del 0,5%. Es decir, no solamente son chapuceros, son cutres, y yo creo que además de inútiles, son provocadores. Porque es un debate que no surge ayer, es un debate que ya lo hemos tenido en varias ocasiones. Es decir, oiga ustedes, creemos que estáis vulnerando la ley. Pues siguen, dale que te pego, mientras que no hay ningún ayuntamiento que lo hace, ellos lo siguen haciendo. Por lo tanto, además de osados, son unos auténticos inútiles, porque lo llevan en un documento para que públicamente todo el mundo lo sepa. Y termino, ¿qué puede ocurrir con esto? Lo primero que ocurre es que los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos que lo han llevado en el capítulo primero, hoy siguen teniendo, en su mayoría, si no lo han usado ya, su fondo de contingencia para cualquier eventualidad no prevista en el municipio. Y ojalá en Palma del Río no ocurra nada. Pero en Palma del Río, como nos hemos gastado el fondo de contingencia, si ocurriese alguna eventualidad, digamos, más o menos grave, pues tendríamos que tirar de otros recursos económicos. Cuando yo le preguntaba a la señora Cano Vaca, ¿cuál es el concepto que tenéis de uso del fondo de contingencia? Por supuesto no me respondió. Es decir, teniendo en cuenta el espíritu que tienen los legisladores sobre el fondo de contingencia, de por qué se obliga a las instituciones a tener un fondo de contingencia, es precisamente para acometer cualquier eventualidad que no está prevista para sufragar esos gastos. Bueno, pues ojalá, y en Palma del Río no ocurra ninguna eventualidad, porque tendremos que tirar de recursos económicos de otra parte, porque se habéis comido el fondo de contingencia
en algo que no teníais que haberlo hecho, porque podíais haberlo previsto con esa previsión en el capítulo 1 de los presupuestos de este año. Bueno, precisamente quiero utilizar esto para encadenarlo con precisamente la moción que presentó Izquierda Unida, porque claro, la respuesta que se le dio al Grupo Municipal de Izquierda Unida por parte del equipo de gobierno fue que hay que darle seguridad jurídica a las empresas. Sí. Claro, pero seguridad jurídica también tiene que tener el ayuntamiento, que está utilizando el fondo de contingencia para algo que se sabe por ley desde el año 2022, ¿no? O sea, la seguridad jurídica, ¿para quién va? Porque en vuestra moción se velaba por los derechos de los trabajadores, se velaba por los derechos humanos, pero sin embargo la respuesta que se os dio fue hay que velar por la seguridad jurídica de las empresas. ¿La seguridad jurídica qué es? Porque después ellos mismos están utilizando el fondo de contingencia para algo que no debe de estar siendo usado, ¿no? Efectivamente, si es que de verdad puedo decir que son, además de chapuceros, lo inútiles que son. Mira, ya entrando en el tema de la moción, nosotros llevábamos una moción que entendíamos, fíjate, nuestro buenismo, ¿no? Entendíamos que era una moción, porque entendíamos que hoy los derechos humanos damos por supuesto que todo el mundo acepta esa Carta de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, ¿no? Y todo el mundo, con matices, ¿no? No vamos a hablar de Vox ni de la extrema derecha, pero bueno, creemos que la derecha, el Partido Popular, todos de alguna forma aceptamos con algunos matices esos derechos humanos. Y nosotros entendíamos que era una moción la que llevábamos sin muchas aristas ideológicas y creíamos que podía ser una moción de consenso, es decir, una moción que todo el mundo podía aceptar. Claro, no nos acordábamos que el Partido Popular ya había votado en contra de la moción contra los derechos humanos en Palestina. No nos acordábamos, no habíamos entrado en eso. Ya después nos dimos cuenta que efectivamente, bueno, pero ¿cómo van a votar ellos esta moción cuando ya demostraron, nuestra portavoz se lo dijo con absoluta claridad, ya demostrasteis con el tema de Palestina lo que os importan los derechos humanos? Por lo tanto, nuestra pretensión, ¿cuál era? Mira, la seguridad jurídica se da por hecho que está. ¿Me entiendes? Hay una reglamentación, hay unas normativas que garantizan que esa seguridad jurídica está para las empresas. Lo único que estamos planteando era que los trabajadores y trabajadoras que trabajan para las empresas, que trabajan para el ayuntamiento, por lo menos garantizar desde la institución que esas empresas van a garantizar los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, alguien puede pensar de que estamos hablando de que no pasen hambre. No, mire usted, estamos hablando de que, por ejemplo, no trabajar al sol en estos momentos, en esta fecha, pues eso es garantía de derechos humanos. Es decir, tener un horario establecido tal y como marcan las normas es un derecho humano. Tener un salario tal y como se plantean en los convenios o tal y como está estipulado, eso es un derecho humano. Es decir, hay toda una serie de derechos humanos para los propios trabajadores. Es decir, las propias herramientas que un trabajador debe de tener para realizar el trabajo, la propia seguridad que un trabajador debe de tener en el trabajo que va a realizar, todo eso son derechos humanos. Y eso es lo que plantea Izquierda Unida. Oiga, mire usted, pidámoslos a las empresas que hagan una declaración jurada para garantizar que esos derechos humanos no se van a vulnerar, pero para tener mucha más garantía, que sepamos si en otros trabajos que han realizado, si han vulnerado o no han vulnerado los derechos humanos. Lo que estamos planteando es algo que además no conllevaba un gasto extraordinario ni un trabajo extraordinario por parte del ayuntamiento para generar una cuestión. Lo que estamos planteando es algo tan simple como garantizar mayor seguridad para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de esas empresas que trabajan para el ayuntamiento y donde el ayuntamiento tiene la posibilidad de exigirle lo que no le exigen otros. ¿Y qué es lo que nos dice la señora Canovaco con ese discurso reaccionario que tuvo precisamente? Que ante los derechos humanos, antes está la seguridad jurídica de las empresas. Bueno, pues la verdad es que nos quedamos un poco estupefactos, ¿no? Es decir, ¿cómo una concejala, una representante de un gobierno municipal que se entiende democrático, puede poner por encima de los derechos humanos la seguridad jurídica de las empresas cuando se da por hecho que esa seguridad ya existe? Porque si no existiese, ya se encargarían las propias empresas de pedir, de solicitar, de que se legislara esa garantía. Es decir, el discurso ayer del Partido Popular, el discurso concreto en esta materia tan sencilla, tan necesaria, tan posible de unanimidad, porque yo creo que todo el mundo hubiese entendido que todos los grupos nos hubiésemos puesto de acuerdo en algo tan simple como es velar por esas garantías para los trabajadores y para las trabajadoras. El Partido Popular tira de ese discurso reaccionario comprado a Vox, porque es un discurso comprado a la extrema derecha,
para negarse a una moción tan sencilla, tan interesante y tan necesaria en todos los ayuntamientos, porque termino diciendo, no sería el primer ayuntamiento que toma un acuerdo de esas características. Son ya muchos los ayuntamientos y otras instituciones que han establecido en sus normas precisamente eso que Izquierda Unida estaba planteando ayer en el Pleno. Claro, ayuntamientos y instituciones que no están gobernados por la derecha. Bueno, claro, y justo esto todo viene a colación de que precisamente estamos teniendo uno de los veranos más catastróficos en cuanto a mortalidad en el trabajo. Hemos visto barrenderos con golpes de calor que han sufrido y que han fallecido. Hemos visto los fallecidos que murieron en una fábrica en Sevilla. Claro, aquí lo que se pretende precisamente es dar una estabilidad a los propios trabajadores, ¿no? O sea, se busca velar por los trabajadores simplemente. Ayer decía el señor Trujillo, cuando se le preguntaba sobre la terminación del contrato de la empresa que estaba haciendo la limpieza de la ciudad. Y se le preguntaba al portavoz del Partido Socialista por esa cuestión precisamente, sobre las temperaturas que están haciendo, y decía el señor Trujillo, no, tienen una orden, los trabajadores de la empresa tienen una orden para que no salgan a la calle antes de las 8 de la tarde. ¿Usted se ha puesto a mirar la temperatura que hace a las 8 de la tarde en Palma del Río? ¿Usted se ha puesto a mirar la temperatura que hace en una cabina de esas máquinas que está utilizando esta empresa que no llevan ni aire acondicionado, la temperatura que hace cuando salen a trabajar a las 8 de la tarde? Esos son derechos humanos. Esos son derechos humanos. Y a eso es a lo que se negó ayer el Partido Popular. Y eso es lo que sigue negando hoy el Partido Popular cuando se le pregunta sobre la empresa que está llevando la limpieza y que termina ya, afortunadamente, en el mes de septiembre. Afortunadamente, esperamos tener más suerte con la que va a entrar, máquinas que no funcionan, bueno, una auténtica barbaridad. Pero el señor Trujillo sigue justificando, porque claro, cuando hablamos de respetar los pliegos de condiciones, pero no se trata de que se le diga que hay que cumplir los pliegos de condiciones, es que hay en el propio contrato hay estipulado unas normas que si usted incumple los pliegos de condiciones, hay unas sanciones. Habrá que preguntarle un día al señor Trujillo cuántas sanciones se le ha aplicado a esta empresa por no cumplir los pliegos de condiciones, porque son muchos los incumplimientos por parte de esta empresa, muchos. Por lo tanto, yo creo que efectivamente la práctica política, porque a veces los bandazos de este equipo de gobierno, de estar planteándote en un punto concreto un discurso, digamos, en positivo sobre una cuestión, y pasas a un punto siguiente, y eso lo hemos visto en más de una ocasión, por ejemplo, con aquello de la pirotecnia y demás, es decir, mientras que te están apoyando la moción para que efectivamente el tema de los ruidos y demás, y después en el punto siguiente están defendiendo de que se hayan tirado petardos en lo de la fiesta de la patrona y demás, ¿no? Es decir, pues eso es el Partido Popular en Palma del Río. Es decir, no son capaces de tener un discurso fijo, porque desde luego no son capaces de concretar, al no tener modelo, al no tener, digamos, una orientación política, un discurso político para una ciudad como esta, pues van a alzar tomata, van improvisando permanentemente. Bueno, y antes de entrar en lo que fue el Pleno Ciudadano, también quiero preguntarte por el resto de mociones. Fueron dos presentadas por el Partido Popular, una por el Partido Socialista, la del Partido Socialista en torno a la PAC, la del Partido Popular en torno a los casos de corrupción, el tema de la prostitución, los derechos de la mujer, el feminismo, etcétera. Un breve análisis de estas mociones que no repercuten directamente a Izquierda Unida, pero que también tuvo voz y voto en el Pleno del Ayuntamiento, y después ya pasamos al Pleno Ciudadano. Que estas tres mociones, ¿cómo fueron? ¿Qué pasó ahí? ¿Se aprobó? ¿La de la PAC se aprobó? Sí, hay por unanimidad. Dos, una de cal y otra de arena, ¿no? Está la moción que presenta el Partido Socialista sobre el tema de la reducción que se produce en la PAC. Afortunadamente parece ser que hay un entendimiento, bueno, parece ser no, efectivamente hay un entendimiento en cuanto a enmiendas concretas para esa moción entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo creo que es un acuerdo aceptable el que alcanza el Partido Socialista y el Partido Popular, porque hacen que efectivamente en una reivindicación como esta, donde socialmente
organizaciones agrarias van de la mano todas, con todas sus diferencias que tienen cada una, que comunidades autónomas todas con sus diferencias también ideológicas también están en el mismo discurso, que el propio gobierno y partidos políticos, parece que todos coincidimos en un mismo discurso y parece que era acertado que a través de esas enmiendas pues, hubiese un acuerdo para que al final la moción salga adelante. Yo creo que fue un paso importante, es decir, plantar cara a Europa unidos siempre será mucho mejor, con discursos separados. Pero no nos equivoquemos, porque parece ser que la señora alcaldesa hasta le molestaba que los grupos hubiésemos conseguido esa unidad no solamente en la propia moción, sino en el propio discurso. Y se equivocaba la señora alcaldesa, porque aunque hayamos coincidido en una votación de estas características, sigue habiendo diferencias abismales en cuanto a la interpretación de la utilidad y del uso que se debe de hacer con la PAC. Hay diferencias abismales, es decir, no tiene nada que ver la idea que tiene el Partido Popular, que tiene la derecha, en cuanto al uso que se le debe dar a la PAC, y las propuestas que tiene Izquierda Unida en cuanto a ese uso. Es decir, nosotros desde luego creemos que se debe seguir primando más a las pequeñas y medianas extensiones agrícolas y ganaderas, y el Partido Popular precisamente lo que quiere es que se siga primando por extensión, por terrenos cultivados, que precisamente va a favorecer a los grandes terratenientes. Pero hay algo también fundamental que yo se lo dije a la alcaldesa. Si no se equivoque, señora alcaldesa, llegará un momento en que, porque esta reducción que se produce en la PAC es fruto de las inversiones generosas que se van a hacer para el tema de defensa, para rearmar a Europa por orden y mandato de los Estados Unidos. Y cuando llegue ese momento, ustedes apoyarán a que efectivamente se produzca ese rearme y nos gastemos mucho más dinero, haya muchas más inversiones en compra de armamento, en perjuicio precisamente de la PAC. Y usted votará a favor de que precisamente, o usted estará de acuerdo precisamente a que el dinero se utilice precisamente para compra de armamento. Por lo tanto, hipocresía las justas, pero bueno, salió adelante. Y después hay dos mociones que presenta el Partido Popular. Una sobre el tema de los juzgados con el tema de la violencia de género, donde el Partido Popular entra en una estrategia, esa estrategia que tiene en el ámbito nacional, de esas reformas judiciales que se están produciendo por parte del gobierno y donde tiene mucho que ver con estas propuestas que se están haciendo para centralizar, dar un cambio importante en cuanto al tratamiento que se debe hacer a la especificidad de defensa del maltrato hacia las mujeres. Y lo que está demostrado, y eso lo dicen juristas importantes de este país, colectivos de juristas, lo dicen los sindicatos, es decir, lo dicen hasta los propios colectivos de mujeres que luchan contra el maltrato de la mujer, pues avalan precisamente el avance que se produce con medidas como las que el gobierno ha propuesto. Ellos se referían concretamente en el caso de Córdoba, pero son unas propuestas que no solamente se están aplicando en Andalucía, sino que se aplican en el conjunto del territorio. Benefician precisamente a las afectadas en este caso, porque le dan muchas más garantías, porque hay mucha más potencia en cuanto a presencia de profesionales en la defensa y en el tratamiento y el trabajo que hay que realizar para defender estos casos, y el Partido Popular se ancla en esa estrategia que se tiene a nivel nacional para frenar las reformas que hoy el gobierno está planteando en el tema de justicia. No es otra, es decir, hoy el Partido Popular tiene un aval importantísimo que le hace tener fuerza en su discurso, como es el apoyo que tiene por parte de los medios de comunicación, el apoyo que tiene por parte de los poderes económicos en este país, el apoyo que tiene incluso por parte de algunos, operativos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y desde luego el apoyo que tiene fundamentalmente por los jueces. Hay un número importante de jueces que están absolutamente entregados en esa operación de desbanque, de desmontar, de echar del gobierno, este gobierno progresista que tenemos ahora mismo en este país. Y en esa estrategia que tiene el Partido Popular, también basada en que no se produzca esa reforma de la judicatura,
pues vienen precisamente mociones de estas características que no son elaboradas en Palma del Río, sino que vienen de arriba, y desde luego no hay mucho más remedio que votar en contra, pero bien desmontada por parte de nuestra portavoz, es decir, explicando al detalle, desmontando los argumentos del portavoz del Partido Popular, desmontándoselo uno a uno, y cuando el portavoz del Partido Popular ha visto y ha comprobado que se le ha desmontado, nuestra portavoz le ha desmontado uno a uno los argumentos, el portavoz del Partido Popular lo que dice es: yo no voy a entrar en el fango. pero ¿qué fango? ¿Qué fango? Si es que te ha desmontado uno a uno los argumentos que estáis dando, es que te los has desmontado uno a uno y dices: yo no voy a entrar en el fango. Y después, bueno, la otra moción sobre el tema de los casos de prostitución, el tema del caso Coldo y demás, vergonzoso. Vergonzoso en dos sentidos. Es decir, vergonzoso el tema que tratamos, porque desde luego es repudiable absolutamente cualquier alusión que se haga, es decir, cualquier comportamiento de estas características, sea de Coldo o sea de cualquier otra persona, de cualquier dirigente político o persona, me da igual. Es decir, yo creo que lo que hay que empezar es precisamente por respetar a esa otra parte de la sociedad que además es mayoritaria, que es la mujer, y no ya solamente el respeto de las propias mujeres, que ellas mismas son las primeras en respetarse entre sí mismos, sino que nosotros los hombres tenemos que esforzarnos doblemente por ese respeto, pero no se puede llevar a un pleno una moción de estas características. No se puede llevar, porque mire usted, yo puedo entender que eso de tú más, puede que la gente no lo entienda, pero la gente tiene que entender que el tú más también que hay que usarlo. Y ayer el portavoz del Partido Socialista le sacó toda una serie de alusiones de dirigentes del Partido Popular, precisamente denigrando a las mujeres. ¿Por qué digo que a veces sí hay que utilizar el tú más? Porque mire usted, Partido Popular, no puede venir a darme lecciones sobre este tema. No puede venir a darme lecciones, porque usted está hasta aquí, precisamente, de cuestiones de estas características. Ahora bien, si el enfoque que ustedes le dan a esta moción es distinta y hacemos un enfoque no utilizado para machacar a un partido concreto, sino que es un enfoque general en el cual todos vamos a coincidir, porque yo creo que el rechazo hacia ese tipo de discurso, hacia este tipo de actuaciones de maltrato, de humillación, de vejación hacia la mujer, yo creo que en eso nos vamos a poner de acuerdo, pero usted lo que no puede es elegir este tema para machacar a un partido político. Lo de Coldo, deleznable. Pero de dirigentes que yo puedo hablar del Partido Popular, montones de ellos, deleznable también. Y por supuesto también se dijo en el Pleno. Y de personas que no tienen responsabilidad política, que también lo hacen, deleznable también. Por lo tanto, tratemos de utilizar un lenguaje en el cual nos sentamos todos representados sin tratar de machacar a nadie, pero precisamente para defender lo que hay que defender, que es precisamente defender a la mujer. Bueno, y por último, el Pleno Ciudadano, precisamente tuvimos la intervención de Dolores Pedraza, esta mujer que por fin ha visto cómo su calle se está arreglando, se está haciendo una reubicación urbanística de toda la calle Guadalquivir, precisamente para adaptar la entrada a su vivienda con esa rampa. Se le ha ofrecido también, nos hacíamos eco desde aquí de Canal Palma del Río, se ofrecía también la posibilidad de una rampa a todos los vecinos de esa calle, pero claro, tuvimos la intervención de esta mujer en el Pleno Ciudadano. ¿Y qué pasó? No se le dio ningún tipo de respuesta en directo. Vamos a ir por parte, porque desde luego, mira, sobre este tema es un tema ya largo y alguien puede decir manío, pero desde luego hay que felicitar a esta mujer por la entereza que ha tenido y por la larga lucha que está desarrollando para defender algo que nunca se le debiera haber negado. Antes hemos hablado de derechos humanos, y yo creo que esto es uno de los derechos que efectivamente habría que remover lo que haya que remover para garantizar una vida digna para esta persona. Y yo creo que es admirable y debemos de reconocer ese tensor y esa lucha que ha mantenido esta mujer hasta que parece ser que podría conseguir que esa rampa ya la va a tener, pero al final siempre nos encontramos con cuestiones que son inexplicables. Es decir, en un principio solicita que se le haga la rampa, hay normativas que no se le puede hacer, después llega otro equipo de gobierno y se remueven cosas y parece ser que sí se puede hacer la rampa, pero cuando se va a hacer la rampa justamente a ella, por aquello de que se van a hacer rampas en otras casas, la acera que se comen, la parte de la acera que se comen es mucho mayor la suya que la de otros vecinos, es decir, mientras que a los vecinos a lo mejor que se le va a hacer rampa está en 2 metros y algo, a ella se le comen 5 metros y medio. Y si todo esto parece ser, porque además lo denuncia ayer
y es algo nuevo en el Pleno, aunque se haya escuchado, aunque haya rumores y lo hayamos escuchado en corrillos y demás, pero ayer se plantea en un Pleno. Y ayer Dolores Pedraza denuncia en un Pleno cuestiones que tienen que ser investigadas, que tienen que ser puestas de manifiesto con absoluta claridad, donde se habla de una cochera que es ilegal, que se le ha dado una licencia de apertura a esa cochera, que en el registro de la propiedad no aparece ni tan siquiera como cochera, y que parece ser que algunos de los informes fueron forzados. Todo esto, según explica la propia Dolores Pedraza en el Pleno. Y entonces plantea también, además, una serie de técnicos que van a ver su casa y les dicen que esas dimensiones que se le están dando a la acera, de comerse la acera, no son necesarias, porque para acceder a esa cochera no hace falta tanto espacio. Y hay incluso esos técnicos que van del ayuntamiento, les dicen, ni tan siquiera hace falta cortar los árboles, que en un principio se han dicho que se van a cortar, porque hay espacio suficiente. Y después recibe el Dolores Pedraza un burofax donde se le dice que lo que han dicho esos arquitectos no vale, y hay que irse a los 5,5 metros, hay que cortar los árboles. Y todas estas cosas hay que aclararlas, porque eran técnicos del ayuntamiento los que van a hablar con Dolores Pedraza y tienen nombres y apellidos, y habrá que averiguarlo, habrá que averiguar el por qué unos técnicos dicen una cosa y después en el ayuntamiento se manda un burofax diciendo todo lo contrario. Y habrá que averiguar qué pasa con esa cochera. Habrá que averiguar quién es esa persona propietaria de esa cochera, que parece ser, según se desprende de lo que la propia Dolores Pedraza dice, tiene tantísima influencia en el propio ayuntamiento, gobierne quien gobierne, para que efectivamente todas las cosas que se están haciendo se hagan acorde para no molestar a su presumible propiedad y la utilidad que él quiera darle a esa propiedad. Por lo tanto, Dolores Pedraza plantea en el Pleno cuestiones que necesitamos horas de debate y necesitaremos explicaciones y documentación para demostrar si lo que dice Dolores es verdad o no es verdad. Porque si es verdad, aquí hay mucha tela que cortar. Aquí hay mucha tela que cortar. Aparte ya del reconocimiento de la lucha que esta mujer viene realizando. Pero lo vergonzoso de todo esto, es que una mujer que tiene dificultades de movilidad, que va en una sillita de ruedas, que se tiene que chupar sentada en la sillita de ruedas 2 o 3 horas allí en el Pleno, esperando para que llegue el Pleno Ciudadano. Cuando se produce el Pleno Ciudadano, ella interviene y hace todo este tipo de denuncias. No es que haga una declaración de que buenos somos, no, hace toda esta serie de denuncias. El equipo de gobierno no responde. Cuando termina Dolores, la alcaldesa da por terminado el Pleno, con la indignación, por nuestra parte por lo menos, nuestra indignación, de por qué no se le da una respuesta. Porque no nos da la gana. Porque le vamos a responder por escrito. ¿Pero cómo que por escrito? Oiga usted, estamos en un Pleno, esta mujer ha venido a un Pleno, y esta mujer necesita que en el Pleno, si no, ¿para qué viene al Pleno? Pues no se le responde en el Pleno. Es decir, vergüenza, vamos, la justa. Con el trato que se le dio a esta mujer, vergüenza la justa. El comportamiento del equipo de gobierno ayer con Dolores Pedraza en este Pleno fue absolutamente injusto y vergonzoso. Y desde luego, si esta es la política que se hace en aquellas probabilidades que los ciudadanos tienen de participar institucionalmente, serán muy pocos los ciudadanos que vayan a intervenir a un Pleno. Porque si se le hace el caso que se le hizo ayer a Dolores Pedraza, pues desde luego apaga y vámonos. Yo creo que nadie se va a molestar en ir al Pleno. Pero ¿lo hacen porque simplemente tenían ganas de irse de vacaciones? ¿O lo hacen porque quieren callar o no quieren que se aclare las denuncias que la propia Dolores hizo en el Pleno? Esa es la incógnita. Y eso es lo peligroso. Y desde luego, por parte de Izquierda Unida, va a reafirmarse en la necesidad de que todo eso quede aclarado. Tanto lo de los técnicos que van a su casa, como todos los temas que planteó, las denuncias que planteó sobre el tema de la cochera. Aquí hay todavía mucha tela que cortar, pero ojalá, y lo primero sea que esta mujer tenga su rampa, pero desde luego todo tiene que quedar perfectamente aclarado. Bueno, desde luego el tema va para largo. Supongo que ya tendremos que irnos al análisis del Pleno de septiembre si hay alguna novedad sobre esto. Entendemos que han sido 6 meses de curso político desde enero hasta aquí, que bueno, han sido bastante intensos, no solo para ustedes, sino también para el equipo de gobierno. ¿Qué valoración, así brevemente, haces de este curso político que acaba en este pleno de julio?
Y bueno, ¿qué expectativas o qué se prevé que pase a partir de septiembre con el inicio del nuevo curso político? Así brevemente. Yo creo que las sorpresas que nos puede dar el Partido Popular es las que yo antes he comentado, es decir, el Partido Popular va a seguir también en función por esa influencia que se genera del discurso del Partido Popular en el ámbito nacional, esa radicalidad en el discurso, es decir, ese comportamiento frente a las propuestas que vienen de la oposición, pues va a seguir cada vez creciendo más hasta que se aproxime precisamente esa precampaña electoral donde yo creo que van a hacer grandes esfuerzos para tratar de invertir en aquellas cuestiones que venimos planteando desde la oposición y que no le han hecho ningún caso, y van a tratar de que aquellas cuestiones que hemos venido planteando, aquellas que ellos creen que son más emblemáticas, sacarlas, pero eso va a ser en el último año, no creo que sea en el próximo curso político. Y la evolución que hemos visto en el transcurso de este curso político, pues pocas sorpresas más allá de las que ya antes te decía. Hemos visto un Partido Popular que cada vez se pliega más a lo que es la extrema derecha, ¿no? Y que cada vez es mucho más torpe en sus decisiones, cada vez es mucho más farragoso el trabajo que realizan y desde luego cada vez es menos el conocimiento que tienen en los debates políticos. Ayer lo pudimos ver en distintos debates políticos que se producen, vemos la falta de conocimiento y la falta de saber de lo que hablan, de saber de lo que tienen que tratar, porque cuando yo presento una moción, pues por lo menos me la estudio, me la preparo y quiero más o menos cuando intervengo saber de lo que estoy hablando. Y ayer se veía precisamente en los distintos portavoces que intervinieron del Partido Popular, donde efectivamente pues le falta, posiblemente es que tengan muchas dedicaciones y le dedican el tiempo que le tienen que dedicar a su representación política, no se lo dediquen y llegan al Pleno sin las tareas realizadas. Bien, yo veo a un Partido Popular no agotado, porque yo creo que tampoco ha hecho grandes esfuerzos por hacer grandes cosas. Es un curso político donde no hay nada nuevo. Yo diría que hemos retrocedido. Yo lo he dicho cuando hacíamos el análisis de los 2 años de gobierno de este partido, yo decía, hemos retrocedido. Yo creo que en estos últimos meses desde que hicimos el análisis seguimos retrocediendo. Ayer, por ejemplo, se hablaba, porque uno de los hándicaps de las asignaturas pendientes de este municipio es la limpieza. Y ayer se hablaba precisamente de que efectivamente las máquinas, como ya había ocurrido en otras ocasiones, las máquinas que tienen que hacer la limpieza de la calle siguen sin funcionar, no funcionan. Y Trujillo dice, sí, estamos requiriendo que las máquinas tienen que funcionar, pero bueno, ya saben, las máquinas son muy viejas. De verdad es que hay cosas que tú dices, ¿cómo un gobernante puede dar este tipo de argumentos? ¿Cómo puede un tipo de argumentos? Además en un pleno, donde lo está viendo el pueblo de Palma del Río, ese tipo de argumentos. Por lo tanto, yo creo que nada nuevo en este curso político. Hemos seguido evidenciando a un gobierno que no tiene proyecto, Hemos seguido evidenciando a un gobierno que sigue haciendo política a salto de mata, es decir, con esa improvisación permanente, y la hemos visto, aunque haya modificaciones de crédito que las votamos porque creemos que son necesarias, pero que cuando tratamos de suplir con dinero que no cobra un colectivo, una subvención que no cobra un colectivo para tapar otros agujeros, es porque hay una falta de previsión, es decir, estamos cubriendo cosas porque no se han previsto en el presupuesto, o cuando hemos visto cuando dinero que se ha dedicado para remanente y al poco tiempo se ha cambiado de ese remanente para otras cuestiones concretas, pues vemos efectivamente la falta de proyecto, la falta de previsión por parte de este equipo de gobierno. Y claro, gobernar de la forma que están gobernando en este curso político creemos que va a ser el fiel reflejo del próximo curso político, es decir, una acción política de gobierno que lleva a Palma del Río cada vez más a la decadencia. Bueno, curso político que estará marcado también por las elecciones andaluzas. También tendremos tiempo de analizarlo. Por lo pronto, muchas gracias por venir aquí a este paréntesis informativo. Gracias por venir siempre que Canal Palma del Río llama al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Seguiremos atentos, disfrutar también de las vacaciones institucionales durante el mes de agosto. Y bueno, nos vemos muy prontito y si durante este mes ocurre cualquier cosa que Izquierda Unida quiera trasladar a la ciudadanía, pues que sepáis que tenéis las cámaras a vuestra disposición para todo aquello que requiráis.
Y nosotros tremendamente agradecidos por la labor que hacéis y por ese espacio que permanentemente nos estáis ofreciendo a Izquierda Unida y que le ofrecéis al pueblo de Palma del Río. Muchas gracias. Bueno, pues ustedes no os vayáis, seguimos en este paréntesis informativo analizando el pleno de ayer, 31 de julio, así que continuamos.